Bien, con todos, con todos, muy buenas tardes. Por favor, doctora Génesis, te damos la palabra para iniciar las charlas del día de hoy. Gracias, doctor Franklin. Bien, buenas tardes, señores magistrados, personal jurisdiccional y cecigras de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Sean todos ustedes bienvenidos a la octava sesión del curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 2024, organizada por la Comisión de Capacitación de Magistrados y el Centro de Investigaciones AGUAY. A continuación, se da el uso de la palabra al juez superior Franklin Gutiérrez Merino, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, quien dará la bienvenida a nuestra siguiente expositora. Adelante, doctor. Muchas gracias, Génesis. Con todos los colegas y trabajadores del Poder Judicial, muy buenas tardes. Doctora Betsabe Marciani, muy buenas tardes. Para mí realmente es un alto honor presentar a Betsabe, y no solamente es una gran docente reconocida a nivel nacional, sino también es una gran investigadora, y el día de hoy va a poder dirigirse a todos los magistrados de la Corte del Cusco. Estamos aquí reunidos, no solamente gente del Cusco, ciudad o capital, también de provincias. Ya veo en los concurrentes a mucho personal, tal vez de la convención, de Quillabamba, también de Sicuani, Chumbivilcas, en fin, de Canchis, y creo que todos van el día de hoy a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Betsabe Marciani. Tener a Betsabe Marciani es un lujo en cualquier foro, en cualquier evento. Y para mí, en lo personal, también es una gran satisfacción. Ella ha sido mi docente en la Academia de la Magistratura, y la verdad, creo que con ella yo recién me introduje, me incorporé en el tema de la argumentación, en el tema de la filosofía jurídica, y bueno, si estoy sentado ahora de juez, creo que siempre lo reconozco, es por Betsabe. Fue tal vez mi formadora en estos temas de acá. Querida Betsabe, bienvenida a la Corte del Cusco. Y bueno, primero voy a pedirle a Génesis que lea tu reseña, una breve reseña, un breve resumen de todo lo que tienes tú. Y bueno, pues estamos en una carta de exposición. Adelante, Génesis. Gracias, doctor. Bien, permítame presentar a la doctora. La doctora Betsabe Marciani Burgos es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Como investigadora es autora de Tolerancia y Derechos, el lugar de la tolerancia en el Estado constitucional, el derecho a la libertad de expresión y la tesis de los derechos preferentes, y de varios artículos de investigación y capítulos de libros publicados en el Perú y el extranjero. Actualmente es profesora principal del Departamento de Derecho de la PUC y directora del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento de Derecho de la PUC. Sus líneas de investigación están vinculadas al derecho a la libertad de expresión, los derechos fundamentales, las teorías de la justicia, la teoría de la argumentación jurídica y la teoría de la interpretación. Damos la bienvenida a la doctora Betsabe Marciani Burgos. Adelante, doctora. Bien, bueno, muchísimas gracias. Primero, bueno, Génesis y a Franklin, nos podemos tutear porque además de haber sido mi alumno somos amigos. Puedo decir que tengo la fortuna de ser amiga de Franklin. Quiero agradecerle y felicitarlo también por esta iniciativa que me parece realmente muy importante y además ha sido muy exitosa por lo que veo. Y bueno, y a la Corte también la oportunidad, me hubiese encantado estar allá, yo iba a viajar, porque siempre es muy grato y muy lindo viajar a Cusco, pero se presentaron algunos problemas y lo vamos a hacer de este modo. Ahora había un problema técnico, yo no voy a poder manejar la diapositiva, pero confío en que estemos sincronizados con Franklin para que digamos, para que mi speech, por decirlo de algún modo, vaya junto con las diapositivas. Como ha señalado Franklin, yo soy profesora tiempo completo, principal de la Católica ya hace más de 20 y tantos años, pero mi especialidad es filosofía y teoría del derecho, ¿no? No soy constitucionalista en estricto, y entonces uno dice, bueno, ¿por qué alguien de filosofía del derecho habla de derecho constitucional, enseña en las maestrías de constitucional? Porque hay una gran relación entre la filosofía del derecho, y vamos a ver hoy día, o intento mostrar hoy día, la filosofía, no solo la teoría del derecho, sino eventualmente la filosofía moral y la filosofía política, con el derecho constitucional y mucho más
en lo que se conoce como las épocas del constitucionalismo actual, ¿no? Todo estas épocas de la constitucionalización del derecho, ¿no? Esto es lo que pretendo sostener hoy. Voy a tratar de que el lenguaje de los filósofos sea lo más accesible posible y, bueno, eventualmente habrá un momento, creo, para preguntas de haberlas. Bien, Franklin me va a ayudar con la diapositiva porque yo no la pude compartir, entonces voy a ponérmela acá para tenerla clara. Perfecto, ahí estás. Ahí, voy a ponerlos en paralelo, así voy a saber en qué vamos. Bien, bueno, el título de mi, creo que tengo unos 45 minutos, algo así, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Franklin, no te escucho. Ay, bueno, creo que sí. Sí, 45 minutos, ¿no? Más o menos, 50. Bien. Sí, tengo que salir Sí, de sí, del doctora. PowerPoint. Sí, es Ya. más o menos, puedes estar una hora inclusive, Ya. y de ahí unas preguntas, unos de esos que se Perfecto, perfecto. Creo que siempre es mejor menos que más porque está como para 45 o una hora. Bien, bueno, el título de la ponencia es Presupuesto Filosófico Políticos de la Interpretación Constitucional en el Estado Constitucional. Pensemos en algunos casos, ¿no?, que podemos ver digamos, en nuestro quehacer cotidiano. Por ejemplo, ¿no? Este es un conocidísimo caso, es el caso de la paisana Jacinta, ¿no? Como todos recordarán, este personaje, ¿no? Que de algún modo, bueno, hace mofa de una mujer andina, es llevado por un grupo de mujeres andinas, precisamente, quienes solicitan la prohibición de este personaje, ¿no? Del uso de este personaje por parte de JB. Claro, y aquí se presenta la discusión de fondo de hasta dónde podemos tolerar los límites de la libertad de expresión. ¿Puede ser prohibido o sancionada esta forma de expresión? ¿No? ¿Cómo resolvemos este caso? ¿No? Hay jurisprudencia que habla de libertad de expresión. Hay jurisprudencia que habla de incluso lo que se conoce como hate speech, el lenguaje de odio, qué sé yo. Pero, ¿cuál es la respuesta para un caso como este? ¿No? No siempre lo vamos a encontrar ni en la dogmática ni en la jurisprudencia previa, ¿no? Y esto supone un nivel de discusión que va a las bases, ¿no? No solo de lo que significa el derecho a la libertad de expresión, o el honor, o la igualdad, o la dignidad, sino de cómo entendemos desde una determinada filosofía política más liberal, más comunitarista, luego voy a explicar qué significa esto, el derecho a la libertad de expresión. Pensemos en el siguiente caso. Esta es la llamada Ley de Alimentación Saludable, ¿no? La Ley de Alimentación Saludable, que, bueno, se aprobó en nuestro país y que generó muchísima discusión también. Un grupo claramente de los empresarios, pero no solamente de los empresarios, sino de algunos abogados, juristas, señalaban que era una ley que en gran medida o en mucho atentaba contra la libertad de los propios, no solo de las empresas, sino de los propios consumidores, en la medida que los trataba como si fueran menores de edad, ¿no? Este caso nos introduce en la discusión acerca de otra figura, que es una figura propia de la filosofía moral, que es el llamado paternalismo o perfeccionismo, ¿no? ¿Cuál de las dos aparece en este caso, ¿no? Es posible que un Estado, en pos de defender el derecho a la salud de sus ciudadanos, pueda orientarlos o eventualmente incluso prohibir la realización de ciertos actos como el consumo de comida chatarra o comida basura, lo llaman algunos, para proteger la salud del sujeto. Y pensemos en otros casos vinculados a paternalismo. Es posible que el Estado pueda obligar a los sujetos a ahorrar, aún contra su voluntad, pensando en el futuro en el que estos sujetos no piensan hoy, y, por ejemplo, obligarlos a afiliarse a una AFP, ¿no? Todos estos son casos que tienen que ver con el llamado paternalismo jurídico, perfeccionismo ético, eventualmente, y que, por ejemplo, han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional. Un ejemplo más que ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional fue la llamada ley que prohíbe fumar en lugares públicos y no solo públicos, ¿no? Pensemos en uno más, tan
discutido caso que llegó al Tribunal Constitucional también del matrimonio, del reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo, caso Barnechea, ¿no? Que si bien no un pronunciamiento de fondo, podría haberlo habido, se dice de ese modo. Es más, creo que debió hacerse eso, porque el Tribunal Constitucional no solamente, digamos, una instancia que resuelve conflictos concretos, sino que como supremo intérprete de la Constitución, de algún modo, resuelve también situaciones que se van a dar, que son que suponen el conflicto actual, ¿no es cierto?, o la discusión actual sobre conflictos jurídicos que se irán dando en el tiempo, y el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, les aseguro, seguirá dándose en el tiempo, se seguirán presentando amparos, en fin, y otro tipo de recursos judiciales para lograr su reconocimiento. Más allá de que estemos de acuerdo o no, esto también involucra una discusión acerca de los derechos, pero no solo de los derechos, sino del modo, por ejemplo, más o menos liberal o más o menos comunitarista en que entendemos nuestros derechos, ¿no? Más liberal, eventualmente, reconocimiento de la libertad de sujetos mayores de edad, que no ocasiona un daño claro a terceros, un daño claro quiero decir un daño en los derechos de terceros. Menos liberal, reconocimiento de una moral social imperante, es una visión eventualmente más perfeccionista, nuevamente estoy usando palabras propias de la filosofía moral. ¿Cuál es la opción? ¿No? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y finalmente, este caso, como muchos otros casos, el siguiente, Franklin, precisamente como muchos otros casos que se vinculan a la llamada justicia comunal o a los usos, costumbres propios de las comunidades indígenas, ¿no? Caso de fuetes, castigos corporales, pero por ejemplo también el caso de uniones entre niñas menores de edad, ¿no es cierto?, y personas mayores de edad que forman parte de esas comunidades bajo el argumento de usos tradicionales tipo el Servinacuy y demás, ¿no? ¿Hasta dónde podemos admitir eso? Eso es propio del derecho de autonomía, la autodeterminación de los pueblos indígenas, por ejemplo, o hay límites, ¿no es cierto? ¿Y qué límites establecemos? Eso es propio de una visión más bien eurocéntrica, los derechos humanos son universales. Esa es una discusión eminentemente filosófica también. Bien, además de lo que parece ser vender un poco aquello en lo que yo creo, ¿no? Voy a tratar de basarme en un autor que es central hoy en día. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado. Donald Dworkin habla de la llamada lectura moral de la Constitución. Él considera que cuando uno hace interpretación constitucional, especialmente en el caso de las altas cortes, Corte Suprema en los Estados Unidos, sería acá claramente el Tribunal Constitucional, pero no solo, ¿no? No solo, podríamos pensar en las altas cortes que terminan viendo casos de amparo, etcétera. Lo que tenemos es una aproximación del derecho constitucional a la filosofía moral y política. Y eso es algo que está muy presente en el constitucionalismo actual. Quizás cuando pensamos en el constitucionalismo propio del Estado legalista del siglo XIX, inicios del siglo XX, previo a la llamada constitucionalización del derecho, que se da, como todos sabemos, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, podríamos hablar ahí del derecho básicamente como autoridad, es decir, como el derecho como seguir lo que establezca el legislador en la medida que el legislador establece lo que es derecho desde un criterio de autoridad. La autoridad es el legislador, se sigue lo que dice el legislador. O si hay un precedente, se sigue lo que dice el presidente a ojos cerrados. Pero como sabemos, el constitucionalismo ha introducido un criterio de validez que ya no es solamente autoritativo en el derecho, ¿no? Sino que también, y de ahí todo el auge de los cursos de argumentación jurídica, del llamado neoconstitucionalismo, pospositivismo, ciencia, lex y la ponderación, todos estos conceptos que hoy en día son tan del día a día en el derecho constitucional, son propios precisamente del modo en que se ha insertado
el discurso de la filosofía moral y política en el derecho constitucional también. ¿Por qué pasa eso? Porque la Constitución está llena de principios abstractos. Si nosotros pensamos en las normas más importantes de la Constitución, que son los derechos fundamentales, se enuncian como principios abstractos, contenidos altamente indeterminados. Alexis dice indeterminación radical. No es lo mismo una norma que dice la mujer casada puede llevar el apellido del marido, heredado el suyo, o quien mata a alguien se va de 6 a 20 años en la cárcel, que tiene digamos, una enunciación mucho más clara, que una norma que te dice toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. ¿Cuándo tiene derecho a la libertad de expresión? El caso de la paisana Jacinta es un supuesto de libertad de expresión, y el concepto de libertad de expresión como dignidad, como igualdad, como identidad, como cualquier otro derecho fundamental, es un concepto que se tiene que leer a la luz de los hechos del caso concreto. Como sabemos, la ponderación se hace así, y del conflicto que tendrá con otros derechos o con otros principios constitucionales. Es un concepto deliberadamente abstracto. ¿Qué es lo que dice Dworkin? Y aquí hay dos opciones para ver este asunto de la relación entre el derecho y la moral. La respuesta de Dworkin, la respuesta de cualquier autor que siga la línea más bien pospositivista, neoconstitucionalista, tan en boga, les voy a dar los nombres: Atienza, toda la escuela de Alicante, Alexis, Dworkin, McCormick, Nino, en fin, y mucho de lo que es la recepción de muchos constitucionalistas que, sin entrar en profundidades filosóficas, adoptan esa visión del derecho. Lo que dicen es lo que hace el intérprete y principalmente el juez. Aquí no tenemos tiempo para hablar de argumentación jurídica, pero uno siempre puede, siempre lo discuto además con un abogado que tengo cerca. El abogado interpreta desde la respuesta correcta, o interpreta más bien estratégicamente. Parece que interpreta estratégicamente. La argumentación es estratégica. Pero pensemos en los jueces, pensemos en ustedes, en los operadores jurídicos, digamos, que tienen un encargo institucional. Bueno, el juez se supone, dice Dworkin, que lo que debe buscar es la respuesta correcta. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Ahí hay dos formas de verlo. Uno, mi respuesta, mi visión de la moral. Esa es la concepción, por ejemplo, realista, pongo ahí realismo jurídico. Cuando los jueces fallan, cuando los miembros del Tribunal Constitucional fallan en un caso de matrimonio de personas del mismo sexo, de cambio de sexo, de derechos sociales, van a fallar en función de su ideología, su visión, sus concepciones, su inclinación o no de género, etc. Es la típica respuesta realista. ¿Por qué? Porque no hay verdades morales, sino el modo en que uno lo ve, el modo en que uno interpreta la moral. Y los jueces fallan de acuerdo a su moral. Esa es la típica visión realista. Dworkin, en cambio, al igual que el resto de neoconstitucionalistas, lo que va a decir es: no es así. Los jueces deberían fallar en función de la lectura correcta de la Constitución. La Constitución adopta una serie de principios que se deben interpretar según una cierta visión de la moral. Adelanto lo que voy a decir ahora, es decir, según una visión crítica de la moral, no de moral social. Y dos, según una cierta concepción de la justicia. Dice Dworkin, una visión liberal, ¿no? ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso es lo que, bueno, yo no pretendo convencer aquí a nadie, pero lo que quiero es simplemente mostrar el escenario. Bien, y esto ocurre también, gracias Franklin, la siguiente por favor, por el llamado efecto de irradiación de la Constitución, ¿no? Esto ocurre porque, en la siguiente diapositiva, porque estas normas, ya está haciendo que yo no he avanzado. Estas normas, principios, directrices, terminan insertándose potencialmente en cualquier tipo de discusión jurídica. Por eso hoy día todo el mundo estudia algún curso de derecho constitucional o varios, y muchos cursos de argumentación jurídica, ¿no? Por eso, porque el asunto es que ya tu visión, probablemente muy propia de la visión legalista del derecho, de yo voy a estudiar civil y me voy a especializar en civil, o en familia, o en penal, es insuficiente, porque en cualquier caso potencialmente se puede insertar un tema constitucional. Como dice Luis Prieto, detrás
de cada precepto legal, se adivina siempre una norma constitucional que lo confirma o lo contradice. Y muchas de esas normas constitucionales son principios, directrices que se enuncian de manera abstracta, ¿no? Por eso, en la última, sino que como lo había puesto para yo ponerlo en apariciones, dice, hay un acercamiento al derecho constitucional que ya no puede ser entendido solo en términos dogmáticos, sino también desde una discusión filosófico-política y moral. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho es autoridad, eso no lo va a negar nadie. Parte de la autoridad del derecho, y quienes enseñamos argumentación siempre lo decimos, es emplear los argumentos autoritativos. Si tú tienes un precedente de observancia obligatorio del Tribunal Constitucional, te guste o no te guste, discrepes o no discrepes, eso es un argumento autoritativo, ¿no? En principio lo tienes que seguir, ¿no? Pero el derecho no solamente tiene argumentos autoritativos, tiene también argumentos morales, ¿no? Que es de lo que estamos hablando ahora, valoraciones de conceptos abstractos como igualdad, dignidad, etc. Bien, siguiente. Entonces, si esto es así, hay dos preguntas que podemos hacernos. ¿Hay una relación entre el derecho y la moral? ¿No? Como dice Dworkin, es decir, hay una relación entre el derecho y la filosofía moral. De ser así, hay dos preguntas que deberíamos hacernos. ¿De qué moral estamos hablando? Voy a tratar de ser muy clara, es complicado explicar una de las clases más difíciles, porque se habla mucho de derecho y moral, y la gente al final termina no entendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho y moral hoy en día tanto. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es de qué moral estamos hablando. Y hay una distinción entre la llamada moral social y la moral crítica, de la que voy a hablar inmediatamente, pasada esta diapositiva. Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es si existe una moral correcta, una respuesta moral correcta, como establece Dworkin y eventualmente de algún modo Lexi también. No, es decir, si es posible esto que Atienza y otros tantos denominan objetivismo moral mínimo. O si al contrario, las respuestas morales son relativas, subjetivas, etc. Y en segundo lugar, si hay una relación entre derecho constitucional y filosofía política. La filosofía política es muy amplia, yo me quiero referir solamente a las llamadas teorías de la justicia. Hay una visión más liberal, más comunitarista, más multiculturalista, más republicanista, más utilitarista que debemos darle a la interpretación de la Constitución en un caso determinado, ¿no? ¿Cómo debemos interpretar el caso de matrimonio de personas del mismo sexo? Desde la visión moral de nuestra sociedad, porque lo que importa es lo que piensa la sociedad, una visión comunitarista, los valores comunitaristas, o desde la visión moral del respeto por la autonomía del individuo, que siempre que no afecte derechos, ojo, no emotividades, sensaciones, valores o meros valores sociales, o desde la, insisto, o desde la moral y de la libertad y la autonomía de los individuos, caso en el cual adoptamos una visión liberal, ¿no? Bien, vamos con la primera pregunta. Hay una relación entre el derecho y la moral, y seguimos, voy a avanzar rápido. La primera distinción es la de la llamada moral social y moral crítica. Y aquí, precisamente, se puede hacer una distinción. Los positivistas, ¿no? Quizás todos más o menos tenemos claro, todos estos conceptos los puedo explicar si me hacen preguntas. El positivismo jurídico nunca ha negado de que haya una relación o que puede haber una relación contingente eventual entre el derecho y la moral. El derecho está lleno de conceptos morales, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? Buen padre de familia, buena fe, etc. Lo que pasa, dice el positivistas como por ejemplo Luigi Ferrajoli, es la moral imperante en un momento determinado. Si hoy en día creemos en los derechos humanos, es básicamente porque ha habido un consenso y porque socialmente, mayoritariamente, consideramos que eso es lo correcto. No porque en sí haya nada que no sea correcto, sino porque eso es lo que creemos que es lo correcto. La moral social apunta entonces a la moral o las respuestas morales predominantes en una sociedad determinada en un momento determinado. Hace 2 siglos o 3, la esclavitud era moralmente admitida. Hoy en día, no, ¿no? Hace
digamos que en menos de un siglo, probablemente la visión que había de la homosexualidad era altamente inmoral, se consideraba altamente inmoral, y hoy en día para muchos eso está cambiando, ¿no? En cambio, los pospositivistas, insisto, Dworkin, Atienza, Lexi, en fin, mucho de lo que hoy trabajamos en derecho constitucional, consideran que cuando el derecho habla de la relación entre el derecho y la moral, y que cuando el juez tiene que dar una respuesta sobre un tema moralmente sensible, lo que tiene que hacer no es dar su visión, ni la visión de la mayoría, porque esa visión de la mayoría puede ser sesgada, prejuiciosa, emotiva, etc. Lo que tiene que hacer es acercarse a lo que sería la respuesta correcta en términos morales, idealmente correcta. Esa es una visión ideal, ¿sí? Y está muy vinculado al llamado objetivismo moral mínimo, del que espero hablarles en un rato. Moral crítica, por lo tanto, vinculado a objetivismo moral mínimo. Bien, eso en cuanto a la primera pregunta. Siguiente pregunta. ¿Hay respuestas morales correctas o todo es relativo? ¿No? Es decir, cuando los jueces fallan, ¿se trata de juicios personales o meramente emotivos? Cuando los jueces del Tribunal Constitucional fallan en temas que pueden tener que ver con respuestas morales, lo hacen desde su visión más conservadora, menos conservadora, más liberal, más de liberalismo social o igualitario, o más libertario, es decir, en función de lo que ellos creen, sus creencias, o hay respuestas morales correctas a las que deberían llegar más allá de sus propias creencias. Y esto nos lleva a una serie de distinciones. El primero es el objetivismo. Voy a señalar dos objeciones al llamado objetivismo moral, es decir, a la idea de que hay respuestas morales correctas. Dos objeciones. La primera es el llamado subjetivismo y el emotivismo, dos de ellas, ¿no? En filosofía moral se conocen subjetivismo o emotivismo. Y aquí vemos a Lisa Simpson, que todos conocemos, que se va a comer un pedazo de carne, no sé cuántos nos ha pasado esto, y de pronto pensamos en la ovejita o en el cerdito y nos da pena. Y entonces nos pensamos, no deberíamos comernos la chuleta que nos vamos a comer, porque pobrecito el cerdito. Pobrecito, no deberíamos, es una respuesta emotivista. No estoy usando razones, estoy usando una emotividad, una respuesta emotiva. Hay autores que consideran, como Hume, vamos a ver la siguiente diapositiva, que las respuestas morales son producto de emociones. Siguiente diapositiva, querido Franklin, por favor. O de visiones subjetivas. Tenemos así entonces el llamado subjetivismo, que lo que establece es que la verdad moral, ¿no?, siempre es una verdad en primera persona. Es decir, la moral es subjetiva. Yo creo que está mal esclavizar a la gente. Porque yo lo creo. No es que sea verdadero en términos objetivos, es que yo creo eso. Para mí es correcto. La otra pata de la discusión es el llamado emotivismo, como el ejemplo de Lisa, ¿no? Las respuestas morales son producto de estados emocionales. Por eso Hume, al contrario que Kant, ¿no es cierto?, que tiene una visión más objetivista, lo que dice es que cuando hablamos de cómo poder saber si un acto es vicioso, moral o inmoral, lo que hacemos es dirigir la reflexión hacia nuestro propio pecho y encontramos aquí debajo, incuestionablemente, un sentimiento de desaprobación, ¿no? También usa esta frase tan usada que ahora muchos psicólogos sociales como Jonathan Haidt la refieren nuevamente: la razón es esclava de la pasión. Lo que yo hago es sentir algo y eso es lo que me lleva a una respuesta moral. Si esto es así, entonces quizás lo que debemos hacer es dejar de hablar de filosofía moral y de lo que estamos haciendo ahora y de lo que yo hago, y más bien, como hacen muchos, reconducirnos a los estudios actuales sobre neurociencia o psicología, ¿no? Y esto está muy en boga hoy en día. En realidad, lo que importa es ver por qué reaccionamos así, y la respuesta está en la neurociencia, cómo funcionan nuestros neuronas, en la psicología evolutiva. Bien. Segunda objeción al
objetivismo moral, el llamado relativismo. Acá tengo una imagen que es muy bonita, voy a tratar de leerla, voy a acercarme porque yo no puedo verla. Tenemos una oveja con un cerdo, ¿no? Entonces la oveja le dice, creo que eso de revolcarse en el barro está mal, es antihigiénico. Y entonces el cerdito le dice, para mí está bien, tú eres el que está mal por despreciar el chiquero. Y entonces piensa el cerdito y le dice, un momento, ¿y si ambos tenemos razón porque depende de la especie? Y entonces la oveja le dice, sigo creyendo que eres un cerdo asqueroso, ¿no? La visión del cerdito es, quizás las cosas son relativas al contexto, a la especie. ¿No? La visión de la oveja es más bien una visión, me podría decir, es absolutista. Hay una sola respuesta en esto, ¿no? Bien, puede que uno diga, yo no soy un relativista moral, pero sin embargo la respuesta del cerdo le parezca bastante razonable. Claro, es diferente ser un cerdo que ser una oveja. Entonces, ¿es tan equivocado el relativismo moral? No. Y quiero volver sobre un texto de José Juan Moreso, ¿no? En el que señala que hay ciertas formas de relativismo que no amenazarían o que no negarían la posibilidad de afirmar el llamado objetivismo moral mínimo, mínimo. Es decir, serían formas de relativismo racionales, aceptables, que él acepta y claramente yo también. En primer lugar, el llamado relativismo como indeterminación. Es decir, los conceptos morales son vagos, relativos en ese sentido. En cierto nivel son relativos. Por ejemplo, dignidad. ¿Qué significa dignidad? ¿No? Ya hay situaciones en las cuales uno no tiene muy claro, ¿no es cierto? Si este supuesto rebasó el estándar de dignidad o no. Siempre suelo señalar un caso que me gusta trabajar mucho, no sé si con Franklin creo que no, que es el caso del lanzamiento de nanos, ¿no? Que se dio en Francia, ¿no? En Francia hay esta práctica, quienes hayan visto El Lobo de Wall Street, esta película, habrán visto esta escena también en la película, en el que hay ciertas discotecas en las que parte del entretenimiento es lanzar a personas de talla pequeña contra un pool, lo llamaban lanzamiento de nanos. La autoridad francesa prohibió el espectáculo considerando que se afectaba la dignidad de las personas de talla pequeña. ¿Quién reclamó? Uno de los enanitos, las personas de talla pequeña. ¿Y por qué? Porque dijo que se afectaba su derecho al trabajo, libre desarrollo de la personalidad, dignidad. Porque la dignidad puede ser entendida como hacer escarnio de alguien, que es lo que estaba interpretando la autoridad francesa al prohibirla, pero también puede ser interpretada desde su lado, digamos, positivo, más activo, que es la vinculación con la autonomía y la autodeterminación del individuo. Entonces, ¿cómo interpretamos dignidad ahí? ¿Cuál es la respuesta clara y correcta? Hay un nivel de indeterminación, ciertamente, lo hay, ¿no? Sin embargo, dice Moreso, esto no niega de que, aunque haya cierto nivel de indeterminación, hay supuestos que son súper falsos y súper verdaderos. No es que todo es relativo. Por ejemplo, la afirmación, torturar a bebés solo para divertirse, es absolutamente correcta. ¿Sí? No hay modo de sustentar, no estamos hablando en términos descriptivos. Claro que podemos encontrar culturas, qué sé yo, en lo que, no sé, o no culturas, pero digamos, espacios humanos o épocas en las que torturar a un bebé para divertirse se hacía. Otra cosa es si es correcto, que es de lo que estamos hablando. El mundo de la moral es el mundo de lo correcto y lo incorrecto, no de lo que es. Una cosa es lo que es, otra cosa es lo que debe ser, ¿no? La afirmación de que torturar a un bebé solo para divertirse es incorrecto, es una afirmación verdadera, siempre. ¿Por qué? Porque no hay ninguna justificación que tú puedas dar para hacerlo, ninguna justificación válida. En cambio, en el caso de la dignidad, que yo les he contado, podríamos tener argumentos a favor de prohibir el lanzamiento de personas de talla pequeña o argumentos en contra. Puede ser relativo en cierto sentido. Lo de torturar bebés no es relativo, ¿no? Siguiente forma de relativismo que puede ser aceptada o que no va contra el objetivismo moral, el llamado relativismo como pluralismo. Franklin, movemos la diapositiva. Siguiente, por favor.
¿Qué cosa es el relativismo pluralismo? Bueno, también puede ser relativo lo que uno interpreta como bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es mejor? Ser madre eventualmente por querer tener muchos hijos y necesitar y querer dedicarte a ellos, además a su crianza, abandonar tu carrera, digamos lo que muchos denominarían el desarrollo personal profesional, y ser madre y dedicarte a eso, o como sale ahora, creo que hay toda una discusión sobre una chica que quiere cocinarle al novio, y se armó todo un escándalo porque no dicen que no, que eso es una forma de sometimiento. Pero ¿qué pasa si ella cree que eso pues es su forma de, ¿no? De felicidad? Eso es mejor que ser una mujer profesional que eventualmente decide pues no tener hijos, o lo otro es peor y esto es mejor. Probablemente eso dependa de cada persona y de los valores que cada uno tiene, o ser creyente o no ser creyente. Probablemente una persona creyente creerá siempre que creer es siempre mejor, pero una persona no creyente, muy racionalista, probablemente pensará que eso es mentirse. No lo sé. Ahí hay un punto en el cual nosotros podemos decir, podrían ambos dar buenas razones y esto es relativo a lo que cada persona determine como bueno para su vida. Sin embargo, dice Moreso también, hay ciertos males morales que son universales. Entonces, por ejemplo, decir que la esclavitud, ¿no es cierto?, es mala, es universal, no es relativo, dice él, ¿no? También podríamos discutir este caso, ¿no? También podríamos discutir el caso, por ejemplo, de qué pasa si la esclavitud es asumida por la propia persona. Entonces, ¿qué pasa en los casos de esclavitud voluntaria, si pudiera haber una figura como esa? Y la cosa se vuelve un poquito más compleja, pero en principio la esclavitud involuntaria, es decir, el hacer esclavo a una persona, no puede considerarse en ningún sentido algo correcto. Y hay buenas razones para decirlo, dice Moreso. Y finalmente, en tercer lugar, el llamado relativismo moral benigno. Y esto es muy importante y muy interesante porque muestra un poco cómo funciona también el derecho constitucional, por ejemplo, en los casos de ponderación. Nosotros tenemos derechos, ¿no? Siempre se escucha esta frase tan manida de ningún derecho es absoluto. Bueno, esa es una frase que es verdad, que todos usamos, pero también lo cierto es que cuando nosotros ponderamos, lo que hacemos es tener los conceptos morales, saber que hay contenidos esenciales que no se pueden transgredir en el caso de derechos, pero tomar en cuenta también el contexto, ¿no? Eventualmente el contexto puede hacer que uno vaya hacia una respuesta o hacia otra. ¿Qué quiere decir esto? Esto dice que en ciertas situaciones, en ciertas condiciones, las respuestas morales pueden cambiar. Por ejemplo, dice Moreso, la práctica de algunas sociedades con muy pocos recursos. Estamos pensando, esto lo suelen hacer algunos esquimales, por ejemplo, ¿no? En lugares donde, imagínense, hay poquísimos recursos y una vida muy complicada, ¿no es cierto? Dejar morir a sus ancianos cuando alcanzan determinada edad, es decir, cuando se asume que ya no se puede, no se estima que haya una posibilidad de vida, dejarlos morir, no matarlos, ¿sabes? Es correcta en condiciones de extrema escasez, ¿no? En cambio, sería incorrecta si la practicáramos en sociedades occidentales con abundancia de recursos, ¿no? Pero, dice Moreso, los significados sociales no siempre determinan lo correcto o lo incorrecto, es decir, tampoco es asumir el argumento del multiculturalismo extremo de todo depende de la cultura. Y entonces, si en esta cultura uno puede casar una niña de 12 años con un hombre de 80 o de 70, eso es correcto porque la cultura lo estableció. Probablemente por eso lo que diría es, no puedo dar argumentos que establezcan que eso universalmente es incorrecto. En fin, podríamos entrar a discutir sobre esto, la situación del clítoris de las mujeres en las sociedades africanas, en fin, ahí entramos ya más bien al terreno de la discusión de si hay respuestas que pueden ser relativas o no. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el llamado relativismo radical, es decir, esta visión imperante entre algunos de considerar que las respuestas morales son siempre relativas.
subjetivas, subjetivismo, emotivas, por lo tanto irracionales, o relativas al contexto cultural, relativismo radical, ¿no? El problema con el relativismo radical es que, en primer lugar, es autocontradictorio. La afirmación, todo es relativo, es autocontradictoria porque tú mismo estás diciendo que lo que tú dices es relativo, es decir, tu afirmación, todo es relativo, también es relativa. Por lo tanto, no puedes pretender que sea verdadera. Si todo es relativo, lo que tú dices, es decir, que todo es relativo, también lo es. Es, por lo tanto, una respuesta autocontradictoria. Y en segundo lugar, ha servido, dicen muchos autores, finalmente para volver intocables ciertas respuestas, por ejemplo, ciertas culturas, ¿no es cierto?, pero que en el fondo lo que hacen es establecer el status quo imperante o el sistema de dominación existente en esa cultura, es decir, la visión de la jerarquía en ese momento o la visión de los hombres, ¿no?, que suelen ser quienes están encargados del asunto político en ciertas culturas o de las decisiones políticas, no en cambio la visión de las mujeres o de los niños o de las minorías sexuales, etc. Por lo tanto, en el fondo lo que estás haciendo es asumir la universalidad de esa respuesta, pero dentro de tu localidad o cultura. Bien, ya vamos acabando. Voy a tomar un poquito. ¿Qué cosa es el objetivismo moral? Y esto es lo más difícil de explicar. Y se habla mucho, y Atienza habla mucho de esto, y no solamente Atienza, Moreso, de algún modo lo que está detrás de Dworkin y de todos estos autores. A ver, el objetivismo moral, lo había dicho diapositivas antes, está muy vinculado a la llamada moral crítica, ¿no? Lo que se espera no es que el juez dé una respuesta desde su visión moral, religiosa, de creencias, de visión de género, ¿no? Si es mujer, en fin, no. Lo que esperamos es que dé la respuesta moral correcta, de algún modo. ¿Cómo puede existir algo que sea moralmente correcto? El objetivismo moral no es lo mismo que el llamado realismo moral, algo realista, es una visión realista, es decir, aquí existe este cartuchera de lentes, ¿no? Hay una verdad que podemos ver, ¿no es cierto? Como los mundos, como la verdad del mundo físico. Existe una cartuchera, existe un vaso, ¿no? Eso no es a lo que se refiere el objetivismo moral. También es diferente al llamado absolutismo o dogmatismo, es decir, la visión, por ejemplo, de la oveja. Todo es así, hay una sola respuesta correcta siempre, ¿no? Por ejemplo, es la respuesta eventualmente, como se pensaba en el justnaturalismo teológico, la respuesta dada por Dios, ¿no? Que nos ilumina, etcétera, ¿no? No. Hay una cuota de falibilismo, se dice, es decir, nosotros, dada la situación actual, creemos y damos y asumimos que esta es una respuesta moral correcta, pero podríamos, eventualmente, siempre cabe la posibilidad de que estemos equivocados. Y esto del falibilismo no hace a la moral o a la visión del objetivismo moral una visión intrascendente, porque incluso existe en la filosofía de la ciencia, ¿no? La ciencia ha sido el desarrollo, y es el desarrollo de verdades que sin embargo son falibles, es decir, que se sostienen, teorías morales, científicas que se sostienen en la medida que no sean rebatidas por otras. Nadie ha visto un agujero negro, ¿no es cierto? Pero sostenemos que eventualmente esa es una teoría o alguna otra de física, qué sé yo, que es correcta en la medida que no haya nada que lo pueda falsear, se dice, ¿no? Bien, no hay ningún argumento que pueda falsear, por lo tanto nos quedamos con esta respuesta como la correcta. Bien. Esto es algo parecido con la moral, ¿no? La verdad de la moral es la verdad de sus razones, ¿no? Por eso está tan vinculada a la llamada argumentación jurídica. Por eso los autores que hablan de argumentación jurídica, insisto, Atienza, qué sé yo, hablan de objetivismo moral y hablan de moral crítica. Están atados, son tres conceptos atados, ¿no? Es lo que Habermas llama la fuerza del mejor argumento. Decir que
torturar a un bebé solo para divertirte, porque ojo, tú podrías considerar que torturarlo para curarlo, es decir, pensar en ciertos procedimientos médicos que uno podría decir son una tortura, pero la idea de salvarle la vida podría ser aceptado. En cambio, torturar a un bebé para divertirte, no hay forma, eso es lo que te dirían, de que tú me des un argumento, no opinión, preferencia, ¿no? Argumento de que es verdad lo contrario, de que sí se puede, y que sí es correcto, y que sí es moral, no digo que sí se haga, que sí es moral que puedas torturar a un bebé solo para divertir. No hay forma de que me des un argumento racional. Entonces, el objetivismo moral, las respuestas correctas en términos morales, dependen de la fuerza de las razones. Así como en argumentación jurídica, nosotros decimos que tenemos un buen argumento cuando no hay otro argumento del otro lado que pueda superar el mío. Y no por persuasión, no porque te hablen bonito, eso es otra cosa, eso es argumentación pragmática, sino porque no existe, porque ese argumento, no, tu argumento es mucho más fuerte. Eso es a lo que va. Por eso dice Atienza que, por ejemplo, que debamos respetar la autonomía de los individuos o procurar satisfacer sus necesidades básicas, darles a las personas un mínimo, ¿no es cierto?, que permita cubrir sus necesidades de alimentación, salud, etcétera, no es algo que podamos preferir o no, no es algo que sea correcto porque yo creo que es correcto, o porque me dan pena, ¿no? No depende de nuestras elecciones, de mi preferencia, sino, si eligiéramos algo, otra cosa, es decir, lo contrario, simplemente estaríamos haciendo lo incorrecto. Es decir, decimos que hay que respetar la autonomía y hay que darles estos elementos esenciales porque es la respuesta correcta, porque tiene los mejores argumentos. Eso es objetivismo moral mínimo. Bien, y hasta aquí hemos cerrado con la respuesta a la vinculación entre el derecho y la moral. Tengo quizás unos 5 minutos. ¿Qué pasa con la relación con la filosofía política? Y aquí solamente voy a leer una diapositiva, porque no tenemos ya más tiempo, y voy a dejarlo porque es un tema largo, y todos los cursos de teoría de la justicia van a eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué concepción de la justicia es la que estaría detrás? Háganse esa pregunta, ¿hay alguna concepción de la justicia detrás de nuestro texto constitucional? ¿O somos tan eclécticos que tenemos varias? Y si es así, ¿cómo podemos tener entonces respuestas tan contradictorias, ¿no? O sea, somos comunitaristas y liberales y republicanos, multiculturalistas, un poco raro, ¿no? Bien, paso a lo que es concepto y concepción, que es un tema teórico, y voy a referirme solamente a algunos de los, y es la última diapositiva, de las llamadas teorías de la justicia. Voy a cerrar un ratito acá. ¿Qué es una teoría de la justicia? La que te permite responder qué es correcto, ¿no es cierto? ¿Qué es correcto en por ejemplo, cómo hago para dar, ya perdí que no puedo ver la pantalla, un minuto, ¿cómo hago para asignar justamente una cama UCI? Piensen en la época de la pandemia. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? ¿No? Pensemos en esa situación. Bueno, hay varias teorías. La primera es la justnaturalista. Que algo sea justo o sea correcto depende de lo que el justnaturalismo llama la ley natural. Por ejemplo, el justnaturalismo teológico lo que dirá es, eso ya ha sido fijado por Dios, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es acceder a la razón divina, ¿no? El utilitarismo, ¿cómo sabemos si algo es correcto o incorrecto? ¿Cómo sabemos si mentir es correcto o incorrecto? Bueno, te dirá el utilitarismo, mira la consecuencia de tu acción, ¿no? Si la consecuencia de tu acción causa mayor felicidad al mayor número de personas, entonces es correcto. ¿Cómo reparte una cama UCI? ¿Qué va a hacer más feliz a la mayoría? ¿Qué va a ser mejor para la mayoría? Oiga, pero los derechos y la dignidad, no, eso no importa. Esas son palabras. Lo que importa es qué causa mayor beneficio a la mayoría. Eso es lo que va a determinar que algo sea correcto, justo o incorrecto. Visión liberal. No, nada de que la mayoría. Acá lo que importa son los derechos del individuo. El individuo es el centro, ¿no? El centro que justifica el Estado y el derecho,
¿no? Y también el límite de cualquier decisión estatal o de terceros. Por eso es una respuesta que suele chocar con el utilitarismo, chocar con el comunitarismo, chocar con el multiculturalismo y con la mayoría de las otras teorías. El individuo es el centro. ¿Por qué es importante el liberalismo? Porque se dice que el Estado constitucional se erigió sobre bases liberales, ¿no? Es precisamente una respuesta del liberalismo, ¿no? Al antiguo régimen. Comunitarismo, no, lo que vale no es tanto los derechos del individuo, sino lo que necesita, los valores de la comunidad. Necesitamos que perviva, que superviva esta comunidad, y la forma de hacerlo no es ir haciéndole caso a los derechos de los individuos, sino a los valores de la comunidad. Multiculturalismo, algo parecido, pero referido a las culturas. Lo que importa son los valores de esta cultura. Republicanismo, ok, para saber si algo es justo o injusto, eventualmente lo que tenemos que ver es qué sirve al bien común, entendido no desde cualquier valor, sino desde los valores políticos, desde la idea de ciudadanía, desde lo que sirva a la democracia. En términos morales personales, ¿no? De qué preferencias tienes, sexuales, qué sé yo, eso es un asunto privado, y eso sí respeta el republicanismo, que es un desarrollo más bien liberal, la distinción entre privado y público. Pero el republicanismo dirá, en lo que concierne al bien común, ahí sí, eventualmente, lo justo va a depender de lo que lleve al bien común, no tanto de lo que lleve al bien del individuo. Distancia con el liberalismo. Y finalmente, la llamada ética del reconocimiento. Es que no importa solamente qué repartimos, qué bienes repartimos, qué derechos repartimos. Lo que importa también es darle reconocimiento simbólico a ciertos grupos tradicionalmente excluidos. Por ejemplo, ¿por qué importa el matrimonio de personas del mismo sexo? Es una visión del reconocimiento. No solo porque vas a darle, porque no podría decir, pero bueno, démonos unión de hecho. Ya está, y van a tener lo mismo, porque uno tiene lo mismo casi en unión de hecho. Sí, 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 pero es que el asunto no es solamente los gananciales o la pensión, el asunto es que se llame matrimonio, porque es una forma de reconocer que es una relación igualmente importante que la heterosexual. Es un asunto simbólico. Todas estas son respuestas que llevan mejor dicho, son respuestas distintas, son visiones de la justicia distintas. ¿Cuál es la que nosotros adoptamos? Y si adoptamos alguna cuando hacemos interpretación, insisto, la interpretación no es solamente la lectura de precedentes, que además eventualmente no existen, porque siempre surgen casos nuevos, casos no pensados, que el juez tendrá que resolver, no dirá, bueno, voy a preguntarle a la filosofía moral y luego resuelvo, ¿no? Y además estamos plagados de conceptos morales indeterminados. Y eso, espero que se haya entendido, sería todo. Esta es mi diapositiva de muchas gracias. Y muchas gracias a todos por escucharme, a todos, todas por escucharme, y nuevamente a Franklin por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. A continuación vamos a tener un espacio para la ronda de preguntas. Invito a todos los asistentes que quieran participar, pueden levantar la mano o en su defecto también dejar sus preguntas en el chat. Espérate, Génesis, voy a desactivar el compartir pantalla. Sí, yo tampoco puedo salir de acá, no sé por qué no puedo. Ya lo dejé. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no sé si quedó tan claro. Adelante, Génesis, adelante. Sí, a ver. Sí, a ver, si tenemos alguna pregunta, doctor, tal vez en... Sí, aquí. Sí, Por favor. ¿me pueden dar un minuto para traer un lapicero? Porque estoy acá al costado. Claro, doctor, adelante. Perfecto. Ya. Ok, ahora sí. Tenemos una primera pregunta, doctora, a cargo de la doctora Manuela Góngora Cusiquispe. En varias provincias del Cusco se practica el chiaraje, una costumbre en la cual dos pueblos se enfrentan y muchas veces personas mueren en dichos enfrentamientos. ¿Se puede decir que moralmente dicha costumbre es incorrecta? ¿Aún puede ser admitida dicha costumbre por el derecho, a pesar de que se producen muertes? Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctora Góngora. Chingaraje, no puedo leer, es que me he quedado medio congelado en mi pantalla. Chingaraje, ¿no? ¿Chingaraje? Chiaraje, doctora. Chigaraje. Chiaraje. No lo conocía. Muchísimas gracias, doctora. A ver, ahí, claro, entra la discusión precisamente de argumentos a favor o en contra. Por ejemplo, uno podría,
Y uno cuando argumenta, por ejemplo, con analogías, ¿no? Uno diría, a ver, ¿qué tenemos que tomar en cuenta si queremos llevar... Lo primero es, que sea correcto o incorrecto, ¿de qué depende? Bueno, si ellos lo hacen, eso es asunto y depende de ellos. Es una visión relativista, yo no estoy de acuerdo. Ojo, yo no estoy tratando de convencer aquí a nadie. Ustedes pueden ser relativistas, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hace un objetivista moral? Tratar de llegar a una respuesta que sea la mejor y que sería eventualmente la correcta, pero que no necesariamente corresponde a lo que yo pienso. Si yo diría, me parece terrible que la gente haga eso, ¿no? Ya, pero eso sigue siendo una respuesta que podría ser eurocéntrica, ¿no? Lo que yo tendría que hacer es preguntarme qué elementos debo tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿son mayores de edad? ¿Son sujetos que tienen voluntad? Porque uno podría hacer una analogía y decir, ya, pero ¿por qué nos parece eso tan terrible en la medida que hay disposición de la integridad y eventualmente de la vida, y no, por ejemplo, las corridas de toro en Pamplona, ¿no? Que ustedes habrán visto, la gente sale con los toros y ahí también muchas veces muere gente. O el paracaidismo, o la corrida de toros, donde eventualmente el torero también puede morir. No, ya no estoy pensando en el toro, que también es otra discusión ahí, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, claro, de primera impresión uno diría no, porque es terrible, pero ahí uno podría entrar a pensar en ciertos elementos, y insisto, para mí es complicado decir, yo tengo la respuesta correcta en este momento. El objetivismo moral supone deliberación, ¿no? La deliberación no solo es personal, por eso es que está muy pensada en términos de tribunales, ¿no? De que haya una discusión, ¿no? En términos de argumentos y contraargumentos. Yo tomaría en cuenta cosas como estas, es decir, es una costumbre arraigada, ¿no? Bueno, eso puede ser un buen argumento, pero no suficiente, porque lo hacen menores de edad, bueno, ahí la cosa puede ser distinta. ¿Por qué? Porque un menor de edad todavía no está en capacidad de poder tomar decisiones autónomas. Eso también depende de cierta edad. ¿A qué edad? ¿No? Que es como, por ejemplo, cambiamos el concepto que teníamos de desde cuándo se puede permitir que los menores de edad tengan relaciones sexuales. También cambió en el tiempo, ¿no? Se consideró, pues la capacidad es una cuestión que no se adquiere inmediatamente a los 18, eventualmente es móvil, ¿no? Entonces yo, doctora, quizás haría eso, ¿no? Ese esfuerzo de pensar qué argumentos hay, porque la libertad del individuo permite también una cierta disposición de su integridad, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué tanto riesgo hay? ¿Es una situación eventual que eventualmente puede ocurrir o que definitivamente va a ocurrir? ¿Es lo mismo que un duelo? Parece que no, ¿no? En fin, eso es lo que yo le diría, doctora, ¿no? Muchísimas Bien, gracias. muchas gracias, doctora. Gracias por su respuesta. A continuación, el doctor Franklin. Adelante, doctor. Sí, gracias. Gracias, Génesis. Gracias. Elizabeth, te felicito por la exposición. La verdad, un tema bastante útil, porque en realidad para un juez, ¿no? Sobre todo elegir entre el realismo o la moral siempre es un poco complicado. Yo no me quiero poner en el lugar de un juez de jurisdicción nacional, sino tal vez quiero ponerme en un lugar, no sé, tal vez de OEA o Naciones Unidas, ¿no? ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? Voy al tema de Venezuela. Voy al tema de Venezuela. O sea, en realidad, bueno, el domingo hubo elecciones en Venezuela, dijeron que ganó la oposición, luego dijeron que ganó Maduro, ¿cierto? Y bueno, ya no sé cuándo fue el infante de Maduro, pero la pregunta es, moralmente, o sea, hablando de moral, moralmente la OEA puede decir algo, o sea, ¿cómo se ve este tema de la moral? No a nivel nacional, sino a nivel, digamos, internacional. O sea, también me remonto al Tribunal de Nuremberg, pero ya no es un hecho muy histórico, ¿no? Sino algo más actual. O sea, ¿cuál es el papel, digamos, de los jueces, de los juristas y hombres de derecho en momentos actuales, ¿no? El tema de Venezuela, el tema de, digamos, de Israel con Palestina, cosas que pueden involucrar a tribunales internacionales y a convenios internacionales. Gracias antemano por tu respuesta, Elizabeth. Muchas gracias, Franklin. Bueno, claramente, asumir que tenemos tribunales internacionales, o veedores internacionales, o organismos internacionales, en el fondo es asumir una visión también objetivista, ¿no? Porque si no diríamos todo es relativo, por lo tanto cada quien que lo resuelva como quiera. Tan objetivista que son tribunales que defienden derechos humanos, y la idea de que existen derechos humanos universales es una visión objetivista, si no diríamos que son relativos, nuevamente, ¿no? Claro, ¿cuál es la función? Y ahí
bueno, tiene que ver con esto, pero además tiene que ver con los compromisos asumidos por los propios estados, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, me salgo del juego, ¿no? Y no suscribo ningún tipo de jurisdicción, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero claro, si tú dices que eres un país democrático, se supone que juegas las cartas democráticas, juegas el juego democrático, ¿no? Te estás sometiendo al juego democrático, no al juego de finalmente ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Porque Venezuela hace, digamos, elecciones, ¿no? Podrían hacerlas, ¿no? Decir, bueno, no va a haber elecciones, ¿no? Hace elecciones para supuestamente legitimar el régimen existente. Entonces, si haces elecciones, te sometes al juego democrático y por lo tanto deberías, digamos, cumplir con el juego, ¿no? ¿Qué le toca a los organismos internacionales que de algún modo supervisan este juego? Obviamente pronunciarse, ¿no? Que tienes que pronunciarte. ¿Tú no quieres que se pronuncien? Bueno, entonces salte del juego. Ese es el tema, ¿no? Y ahí, digamos, si te sales, como si nosotros nos queremos salir de la Corte Interamericana, bueno, será una decisión política, pero que también tendrá claramente una consecuencia moral, ¿no? Porque entonces tú no podrás decir, bueno, yo estoy en el sistema democrático en lo que me conviene, en lo que me parece a mí, ¿no? Eso es independiente de que uno pueda eventualmente ser crítico con algunas respuestas o reacciones de la Corte Interamericana o de la OEA, en fin, del modo, ¿no es cierto? Que uno puede decir en algunos países es así, en otros no, lo que tú dices de Israel y Palestina, ¿no? Sí, sí, muy claros con Latinoamérica, pero luego en la justicia internacional, cuando pasa algo con Israel, ahí, ¿no? Bastante más tímida y no pasa nada, o claramente Estados Unidos, ¿no? No le pasa absolutamente nada porque ellos no suscriben ninguna jurisdicción y entonces no pasa nada y entonces uno diría, eso es injusto, ¿no? Pero seguimos dando respuestas que pretenden ser objetivas, si te das cuenta, ¿no? Es injusto lo que está... Es decir, el problema con el relativismo es que es frustrante porque, y voy a repetir un poco una cosa que comentaba, creo que Aguiló, no recuerdo el otro día, cuando estuvo acá en Lima, ¿no? Es interesante porque cuando conversamos con nuestros amigos genoveses, que son muy relativistas, como buenos realistas, todo relativo, la moral es relativa, pero luego nos vamos al almuerzo y empezamos a hablar de la guerra de Irak y no sé qué, y entonces ellos defienden muy fervientemente su posición. ¿Cómo puedes defender una posición que tú crees que es relativa? Si todo es relativo, lo que tú dices es relativo. No hay ningún valor en eso, en el fondo, porque es relativo, pues, ¿no? Eso sería un poco lo que te diría. Bien, Franklin. Muchas Gracias, gracias. doctora. Gracias a ti, Franklin. Tenemos una siguiente pregunta a cargo de la doctora Claudia Elizabeth Vargas Huica. ¿Considera que el derecho es un medio de la política o es que la política es un medio del derecho? Adelante, doctora. Muchísimas gracias. La había visto por ahí, sino que el derecho. Ya, esta es una pregunta súper interesante. Si uno piensa en las teorías del derecho, el naturalismo, ¿no? Nosotros escuchamos mucho del positivismo, el derecho es autoridad, ¿no es cierto? Lo que diga el legislador, ¿no? Positivismo, el derecho tiene una vinculación con la moral, que es lo que yo estoy diciendo. Realismo, el derecho es interpretación del juez. Hay una teoría que está muy en boga, aunque se habla poco en términos teóricos de ella, que es la llamada teoría crítica del derecho, ¿no? Estudios decoloniales, estudios culturales, feminismo, etcétera, ¿no? Esta visión, esa teoría del derecho, lo que hace es señalar, no, en realidad el derecho no es que tenga una relación con la moral, eso es idílico, es ideal todo lo que está diciendo la filosofía moral es ideal. Y tampoco es que sea simplemente la autoridad de un legislador. El derecho tiene relación con el poder, pero con el poder, es decir, las respuestas, el derecho, mejor dicho, las normas jurídicas son la consecuencia de juegos de poder en una sociedad determinada. Me explico. Por ejemplo, ¿qué dice el feminismo crítico, de los estudios críticos? Las respuestas del derecho penal o del derecho de familia durante muchos años en el Perú, he cambiado mucho, han tenido una visión, usan el término, ¿no? Patriarcal, ¿no? Es decir, porque, digamos, las fuerzas políticas, no me refiero a los políticos que están en el Congreso, ¿no? Digamos, la política, el juego de fuerzas ha sido así. Entonces,
la mujer no tenía digamos, una presencia, ¿no es cierto?, en el ámbito público, político, en ese sentido, ¿no? Desde que la mujer empieza a tener esa aparición en el ámbito público político, entonces el derecho empieza a cambiar. Y esto lo que demuestra es que el derecho cambia en función de las acciones políticas. Por eso para esta visión, o esta es una visión del derecho, que está más interesada que en las normas, más interesada que en la moral, más interesada que en los jueces, interesada en el activismo, ¿no? Entonces es una visión que está a medio camino entre la teoría en el derecho, las normas, y el activismo, ¿no? El activismo, sales, marchas, reclamas, protestas. Lo mismo pasa con el caso de los estudios decoloniales, es decir, pueblos indígenas, etc. Entonces, esa es una visión que se podría tener también del derecho, correspondiente a una determinada teoría del derecho, ¿no? Que los llamamos estudios críticos del derecho. Gracias. Gracias, doctora. También tenemos la participación del magistrado Guido Castillo Lira. Doctor, lo invito a encender su cámara si es que usted desea tal vez a preguntar a la doctora directamente o si también podemos dar lectura a su pregunta. Doctora, está fallando, creo, mi cámara no está prendiendo. No se preocupe, Doctora, doctor. buenas noches. Buenas noches, doctor. Claro, doctora, adelante. Sí, doctora, buenas noches. Una pregunta. Ha señalado que los juicios morales pueden ser relativos en relación a contextos culturales, ¿no? Lo que se considera moralmente correcto en una cultura puede no serlo en otra, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en el Cusco, en determinadas provincias, podría haber determinadas prácticas. Pero ¿cuál sería la pauta que un juez debe tomar en cuenta para permitir que estas diferencias morales coexistan? Muchísimas gracias, doctor. Doctor Guido. ¿Sí? Esa es su pregunta. Ya. Precisamente. A ver, los juicios, en el caso de las culturas, ¿son relativos? Hay dos formas de ver el relativismo. Uno es en términos descriptivos. Es decir, claro que la gente se comporta de forma distinta en las culturas, ¿no? El relativismo, digamos, describe que en las épocas y las culturas actuamos de modo diferente en términos morales. El que a mí me importa es el moral, ¿no? Es decir, en términos normativos o morales. ¿Podemos aceptar eso? ¿Es correcto eso? Y ahí hay dos respuestas. Una que es la visión relativista, con la que yo no estoy de acuerdo, ustedes podrían estarlo, y ahí podemos entrar en una discusión, que señala que todo depende de cómo lo aprecie cada cultura. Es decir, en la medida que hay reconocimiento de la diversidad cultural, cada cultura será autónoma de hacer, por ejemplo, de resolver sus conflictos de acuerdo a lo que les parezca. Por ejemplo, en algunos casos no será la cárcel, será el fuete, ¿no? Latigazos, castigos corporales, por ejemplo, ¿no? Y otra visión, que es más bien la que yo comparto, que es la visión objetivista. Es decir, aun cuando en algunos casos podemos aceptar, o mejor dicho, por ejemplo, en el caso de dejar morir una persona anciana en situaciones de mucha pobreza, ¿no? No diría, claro, no es lo mismo una situación de mucha pobreza que una sociedad de opulencia. El contexto ahí puede ser importante, pero eso no significa que siempre el contexto es lo que determine todo. Es decir, depende, pues, si tú eres de esta comunidad, tú lo harás así. Después, no. Es decir, el contexto es un argumento más, así como le decía a la doctora Góngora, me parece, ¿no? Es decir, claro, el contexto me lleva a pensar de que esta práctica de la pelea, chigaraje creo que se llamaba, es una práctica cultural. Ok, ¿la aceptamos o no? Eso ya depende de otros argumentos, no solo de decir que es una práctica cultural, ¿no? Igual es en este caso. Por ejemplo, ¿aceptamos el uso de castigos corporales, fuetes? ¿No? ¿Y eso de qué depende? Uno podría decir, es relativo. Yo no estoy de acuerdo con el relativismo. O uno podría intentar dar una respuesta objetivista, es decir, una respuesta con argumentos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, independientemente de que se dé en una cultura determinada, por ejemplo, agarrar a 50 y tantos latigazos a una persona afecta gravemente su integridad física, ¿no? ¿Qué te pueden decir del otro lado? Perdón, a cerrar acá esto. Pues. ¿Qué te pueden decir del otro lado? Lo que te pueden decir es, bueno, pero, ¿qué es lo que se señaló en un caso en Colombia, ¿no? En realidad, los latigazos
no pretenden hacer escarnio de la persona, sino purificarlo, ¿no? Que el rayo, que en fin, hay una visión de que el latigazo es como el rayo. Ok, perfecto, ya, eso puede ser un buen argumento, pero la pregunta es ¿cuántos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya, quizás podríamos decir, bueno, 3, 4, no, pero es que es un horror, ¿cómo vas a aceptar que sean 3 o 4? Y uno podría nuevamente contraargumentar y decir, ¿y no es peor irte a la cárcel? ¿No es más vejatorio que te vayas 10 años de cárcel? ¿Ustedes qué preferirían? ¿20 latigazos o que se vayan 10 años de la cárcel? Y uno empieza a argumentar y a decir, bueno, ¿qué tan razonable, incluso hasta usar un test de ponderación y de proporcionalidad? Es decir, aunque es muy fuerte que te pongan, que te den latigazos, ¿no es cierto? Es absolutamente inadmisible. 3, 4, sobre la ropa, ¿no? Donde probablemente el efecto es más simbólico que físico, pero si son 50. Y si es a menores de edad, hay casos terribles, ¿no? Que les ponen, por ejemplo, abejas para que los piquen. Si es una forma ya de tortura. Uno podría decir, yo acepto eso, entonces, porque así se resuelve culturalmente. Insisto, ¿no? Hay una cuestión ahí de medida, de proporción, que debe de tratar de justificarse, ¿no? Eso es a lo que va el objetivismo, de poder darse razones. Y si no las hay, pues no las podemos aceptar. Y eso es lo mismo en esa cultura que en la nuestra. Hay cosas en nuestra cultura que no deberíamos aceptar también, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por su pregunta, por sus respuestas. Con ello damos por concluida ya esta primera parte de las ponencias programadas para el día de hoy. Tenemos Sí, una siguiente pregunta, ¿sí? la autora Vanessa, por favor. Sí. Sí, tenemos una última pregunta, doctora, por favor. La doctora Es, Vanessa Paulina Castillo Cusi es plantea la juez. siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece la polémica en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024? Se centró en una representación artística que evocaba la última cena de Leonardo da Vinci, pero con un enfoque moderno y diverso. En esta performance, varios artistas del colectivo LGBT, drag queens y modelos de transgénero, este hecho constituye polémica, gira en torno a la tensión entre la intención de promover la diversidad y la inclusión y la percepción de falta de respeto hacia símbolos religiosos. Ya, es muy interesante la pregunta. Es una pregunta, ahí yo voy a responder en términos jurídicos y en términos personales, para que vean cómo uno puede. Creo que además el juez tiene que a veces distanciarse de su... Yo soy una ferviente defensora de la libertad de expresión, incluso en algunos casos que pueden suponer hate speech, expresiones que se conocen de odio. Muy, muy liberal en ese aspecto. Eso no significa, es decir, si yo fuese juez, yo no prohibiría eso. Creo que uno no puede prohibir, como las caricaturas de Mahoma, una expresión artística o no artística por una alegada afectación de sentimientos religiosos. Creo que no es democrático. Creo en la libertad de expresión amplia. Sin embargo, y esto es una cosa importante que hay que recordar, cómo hay que distinguir a veces sí el derecho de la moral, de nuestra moral. Sin embargo, esto que digamos para algunos puede decir, ah, qué progre, demasiado, ¿no? Luego hay gente que cree que más bien soy muy conservadora. En términos personales, yo no hubiese hecho una cosa así. Creo que era innecesario, ¿no? Si lo hicieron, jurídicamente admisible. La pregunta es, en términos pragmáticos, si lo que yo quiero es promocionar precisamente el movimiento LGTBI, con el que yo estoy de acuerdo además, por cierto, yo soy bastante liberal, el movimiento liberal me refiero, el pensamiento liberal, creo que la peor forma de hacerlo es esa, porque lo que ha generado es precisamente una polémica en la que además, claro, la respuesta ha sido no, no ha sido la última cena, sino una pintura del siglo, no sé qué, que nadie ha visto. Inmediatamente la reacción ha sido pensar en la última cena, nadie ha pensado en la pintura del siglo, que esta parte hace que algunos crean que más bien soy muy conservadora. Es decir, creo que era innecesario hacerlo de ese modo. Creo que se pudo haber hecho de otro modo, incluir todo el tema de la diversidad, porque además, en una sociedad que si bien es muy pluralista y muy tolerante, pero que ha tenido muchas fracturas y muchos problemas en términos de diversidad de creencias, con el tema de las caricaturas de Mahoma, que tampoco las prohibiría, insisto, era algo
creo que innecesario. Esa es mi opinión personal, moral personal, y eso no significa ser una respuesta objetiva y moralmente correcta. Ahí lo que uno puede hacer es entrar a discutir. Oye, no, está siendo demasiado conserva, como han dicho algunos, tienes que ser más abierto. Y también algunos podrían decir, no, sí se debería prohibir jurídicamente. En otras palabras, yo no lo prohibiría jurídicamente. Creo que tienen todo el derecho jurídico de hacerlo. No se puede dar protección a sentimientos religiosos en términos jurídicos porque acarrea una serie de consecuencias peores, jurídicamente peores, censura y demás. Pero no lo hubiese hecho como organizadora porque creo que era innecesario. Eso es. Sí, pero es una muy buena pregunta, ¿no? Sí, pues voy a tener que... Ahora ya respondo estas cosas públicamente, a una cierta edad ya uno. En fin. Bien, Bien, doctor. doctora, muchas gracias. Reiteramos nuestro cariño y agradecimiento por habernos acompañado esta tarde. Doctor Franklin, tal vez tenga algunas palabras para la doctora. Sí, muchas gracias, Génesis. Betsabe, la verdad, bueno, hay más preguntas. Mejor yo voy a hacer las preguntas. La verdad, has despertado muchas inquietudes. Me quedo con una pregunta personal. No sé si será moralmente correcto la palmada en el poto a un bebé, pero voy a hacer el paso al doctor que preguntó. Por favor, no sé quién levantó la mano por ahí. Hay un juez que levantó la mano, creo. Sí, Por favor. sí. Me parece que sí, sí pueden volver a levantar la mano, por favor, para darles el uso de la palabra. Bueno, pues a ver, muy agradecido con tu posición, por tu tiempo, que sabemos que es escaso, corto, múltiples responsabilidades, pero la Corte de Cusco está muy agradecida contigo. Y mira, has despertado toda la inquietud del auditorio en todas las provincias, desde Calca, en fin, desde Canchis. Te mando un gran abrazo de salud y te deseo hacer lo mejor. Gracias por todo tu tiempo. Muchas gracias. Voy a agradecer y hacer un cherry, porque voy a estar en octubre, no yo, ¿no? Con un evento que ojalá estén invitados todos también sobre investigación jurídica, el CICAG. Espero verte también ahí, Franklin. Y me da muchísima pena no haber podido ir, porque siempre es lindo ir a Cusco, me gusta, no lo digo porque estoy hablando para cusqueños, sino porque me encanta. Y muchas gracias porque, sí, pues no siempre tengo tiempo de poder participar en esas actividades, la he pasado muy bien. Gracias por las preguntas, gracias por la invitación, muchas gracias, Génesis, y felicitaciones, Franklin, por la iniciativa. ¿Ya? Pero poder entrar un poquito a la siguiente mesa, creo que tengo que salir y volver a entrar, no sé si puedo hacerlo para escuchar un poquito. Sí, claro, sí, sí. Ok. Chao. Muchísimas Gracias, doctora. gracias. Gracias.